Un problema muy grande que tenemos es que estamos buscando unas 300 personas en un universo de 4 millones de personas que fueron inscriptas como hijas biológicas en la dictadura. O sea, buscamos muy poquito en un universo enorme. Y en ese universo enorme hubo muchas inscripciones irregulares y muchas personas que fueron inscritas como hijas biológicas, pero que no son hijas desaparecidos. En plena dictadura incluso empieza la búsqueda, empiezan a reunirse familiares desaparecidos que buscaban no solo hijos e hijas desaparecidos, sino que buscaban nietos y nietas. Y ahí se forma la Asociación Abuela de Plaza de Mayo, en plena dictadura, y empiezan a reclamar y a buscar información. O sea que la búsqueda empieza antes, y yo creo que el hecho de que las primeras medidas que se toman en democracia tengan que ver con esto, tiene que ver justamente con esa lucha que empezó en plena dictadura. Entonces, y eso explica que ya en 1984 empieza a funcionar en Argentina un Banco Nacional de Datos Genéticos que es pionero en el mundo en varios sentidos, en la búsqueda que realiza, pero además en las herramientas científicas que utiliza. Herramientas científicas que también tienen que ver con la actividad de Abuela de Plaza de Mayo, porque en aquellos momentos la ciencia no tenía herramientas científicas desarrolladas para vincular genéticamente o científicamente, mejor dicho, a un nieto o nieta con abuelos y abuelas cuando faltaban los padres y madres. Entonces, la ciencia en el mundo se desarrolla también gracias a la inquietud que planteó Abuelas de Plaza de Mayo, y en esto hay que reconocer el trabajo de, por ejemplo, un genetista argentino, Víctor Penchesade, que vivía en Estados Unidos, quien se comunicó con abuelas, trabajaron juntos. También la genetista Marie Claire King, que hace poco justo estuvo en el país recorriendo un poco las instalaciones de la Exesma y la Casa por la Identidad, y fue una persona sumamente importante en la historia porque investigaron cómo dar respuesta científica a esta inquietud. Y ahí se generó lo que se conoció como índice de abuelidad. Por esto digo, Argentina, la búsqueda de Argentina y la búsqueda de las abuelas generaron también desarrollos científicos. Esa primera herramienta, el índice de abuelidad, se basaba en el antígeno de histocompatibilidad, HLA, que son las siglas, y permitía establecer un vínculo biológico en aquel momento. Herramienta que era impensada en la época de la dictadura, y que yo creo que incluso los perpetradores y quienes llevaron adelante el plan de apropiación de niños no se imaginaban que estas herramientas iban a estar disponibles. Así que yo diría que el primer hito en democracia tributario de la lucha anterior de Abuelas de Plaza de Mayo es la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos, que se creó en 1984 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y después en el año 1987 por ley. Y bueno, es un banco de datos genéticos que trabaja con parámetros científicos de primer nivel, que se actualiza constantemente. Después llegaron los desarrollos de la genética, que es algo muy importante, y bueno, que hasta el día de hoy tiene avances significativos. El segundo hito que yo diría muy importante es la creación de la CONADI en los años 90, una época donde había impunidad, estaban frenados los juicios. Sin embargo, la búsqueda de los nietos y nietas seguía adelante. La CONADI se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo, y es muy importante porque coincide de alguna manera con la mayoría de edad de las personas que se buscaban. En aquel momento, en los primeros años, se buscaban niños y niñas que eran muy pequeños todavía. Cuando empiezan a ser mayores de edad, se abre otra vía muy importante para la búsqueda, que es la posibilidad que voluntariamente una persona ya adulta y mayor de edad concurra a hacerse un análisis genético para ver si son hijos o hijas desaparecidos. Y esta labor empieza con la CONADI y bueno, con el cambio de la normativa que permite justamente que las personas voluntariamente, sin ninguna intervención judicial, se hagan el cotejo genético para ver si son hijos o hijas desaparecidos. En los primeros años era difícil también la búsqueda y la resolución de los casos, por un lado porque había menos información, por otro lado porque se buscaban niños muy chicos, muy pequeños, y bueno, esto tenía que ser sí o sí por orden judicial, y una vez incluso localizado un niño o niña se planteaba la cuestión de con qué familia iba a permanecer el niño o niña apropiada. Y esto fue toda una discusión. De hecho hubo digamos, programas de televisión donde esto se polemizó de una manera bastante cruel, y se ponían en discusión, bueno,
si el niño o niña que estaba en una familia ilegalmente debía continuar ahí porque ya estaba en esa familia, o si tenía que volver a su familia de sangre, digamos, la familia víctima también de la apropiación, ¿no? Y bueno, eso fue un debate público muy duro en aquel momento. La Corte Suprema sacó un fallo muy importante en 1987 en el caso Scacheri, donde justamente la Corte resolvió que debía volver con la familia natural, con la familia biológica, y eso fue muy importante. Pero bueno, eran años muy difíciles, porque bueno, por un lado estaba todo el contexto de juzgamiento de los hechos, las leyes de impunidad, hasta dónde los procesos iban a continuar, y bueno, y cómo continuar con esta búsqueda, incluso con independencia de la suerte de los procesos penales en general. Y de hecho, bueno, fue algo que se pudo sostener incluso en los años de impunidad, la búsqueda de los nietos y nietas, ¿no? Bueno, el juicio en plan sistemático fue muy importante en varios aspectos. Uno, primero, que fue uno de los juicios que se pudieron, junto con Plan Cóndor, fue uno de los juicios que se pudieron abrir en la etapa de impunidad, cuando todavía las leyes de obediencia debida y punto final estaban vigentes. Bueno, justamente porque el delito de apropiación de niños y niñas no estaba amparado por estas leyes, ¿no? Pero en segundo lugar, fue muy importante para probar judicialmente que hubo una práctica generalizada y sistemática de apropiación de niños en Argentina, cosa que no se había podido probar en el juicio de las juntas. El juicio de las juntas, 1985, había mucho menos información, mucho menos casos resueltos. En el juicio entraron 7 casos de apropiación de niños y solo se tuvieron por probado 2, que para la Cámara Federal, bueno, no eran suficientes como para demostrar que esto había sido una práctica regular, una práctica que integraba el plan sistemático de represión. Entonces, algo que no se pudo demostrar en el juicio de las juntas en 1985, se pudo demostrar años después, en una sentencia que se emitió en el año 2012, donde se relata toda la práctica de apropiación en el país, los mecanismos, la utilización de recursos estatales, la garantía de impunidad que tenían los apropiadores, es decir, toda una serie de elementos que solo se pueden explicar si esto era una práctica generalizada y sistemática y avalada por las máximas autoridades. Desde la vuelta a la democracia hasta hoy se fueron resolviendo un montón de casos de apropiación de niños y este mayor conocimiento sobre los hechos y sobre las mecánicas, sobre las prácticas, bueno, permitió ir construyendo justamente la idea de que era una práctica generalizada o sistemática, que fue una práctica avalada de las máximas autoridades y no delitos cometidos por iniciativa individual de un represor que estaba en el centro clandestino y se llevaba un bebé así, por las suyas. Se establecieron maternidades clandestinas, hubo garantía de impunidad, es decir, hubo un montón de elementos que ya demuestran la práctica sistemática y se fueron demostrando en causas individuales esto. Además, y cuando se llegó al año 2012 a la sentencia del plan sistemático ya había muchísimos casos resueltos que permitían justamente esta constatación. En ese juicio, bueno, se abordó una cantidad de casos importantes y que permitió al tribunal, en una mirada general de varios lugares del país, considerando varios centros clandestinos y muchos casos, bueno, afirmar judicialmente que sí, que hubo una práctica sistemática generalizada, cosa que no se había podido demostrar en el año 85 en el juicio de las juntas. Sí, a nivel judicial y de la jurisprudencia hubo ciertos hitos que uno podría remarcar. Primero, un fallo en el 2003 que fue, digamos, una dificultad, si se quiere, para la búsqueda, porque fue el caso, bueno, conocido como Evelyn Vázquez, que era el nombre que tenía por su familia apropiadora, que fue una mujer que resistió a la orden judicial de extraer muestras de sangre contra su voluntad. Porque entendía que era aportar una prueba en contra de la familia que le había criado, y en ese momento tampoco había un marco normativo muy claro al respecto. Entonces la Corte en 2003 dictó un fallo rechazando la medida judicial contra la voluntad de la presunta víctima. Tiempo después, en el año del 2007, la Corte Suprema dictó 2 fallos que también fueron importantes, Prieto 1 y Prieto 2, se los conoce de esa manera. En uno volvió a decir que no se podía contra la voluntad extraer muestras de sangre, pero en el otro fallo, Prieto 2, dijo que sí se podían secuestrar elementos que contuvieran información genética, lo que llamamos medios alternativos de recolección de ADN, que son como cepillo de dientes o ropa utilizada ya por la persona, y habilitó esa vía, ¿no? De todos modos, en el año 2009 hubo
un acuerdo de solución amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado argentino en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde el Estado se comprometió a dictar una normativa clara sobre la búsqueda, y así fue que se introdujo el artículo 218 bis del Código Procesal Penal de la Nación, que establece las formas de recolectar ADN con consentimiento de la presunta víctima o sin consentimiento. O sea que hoy en día eso está claro y está zanjado a nivel de la jurisprudencia. Y una norma similar se establece en el nuevo Código Procesal Federal, que todavía no está totalmente implementado, pero también tiene una norma clara al respecto. Parte de la tarea que se realiza desde que se creó el Banco de Datos Genéticos es incorporar muestras biológicas de las familias de desaparecidos para tener justamente un mapa genético que permita encontrar el nieto o la nieta que se busca. Los grupos familiares que están en el Banco de Datos Genéticos, algunos tienen muchísimas muestras de familiares, otros menos, porque había menos familiares, porque no se los pudo ubicar, o porque había una familia más chica, o fallecieron. Entonces, todavía sigue siendo una tarea muy importante la búsqueda de material genético para completar los grupos familiares de las familias de desaparecidos. Y en este sentido, hace 2 o 3 años hay un trabajo muy intenso que se está haciendo interinstitucionalmente, con ADI, Abuelas de Plaza de Mayo, el Banco de Datos Genéticos y la unidad, donde estamos haciendo exhumaciones en todo el país, por un lado, porque muchos familiares ya han fallecido, y bueno, desde la unidad nos pusimos realmente al hombro esta tarea, porque hacemos la búsqueda de dónde están los restos, la inspección de los cementerios, si están en nichos, si están en tumba, en qué condiciones están, si está bien identificado el cuerpo, qué recursos hace falta para hacer las exhumaciones. Se organiza toda una logística para poder concretar estas medidas y de esa manera poder alimentar el archivo de datos genéticos. Por otra parte, otra tarea que estamos realizando también interinstitucionalmente es el contacto con familiares aún vivos de desaparecidos para pedirles que aporten la muestra que va a enriquecer justamente el Archivo Nacional de Datos Genéticos para poder tener lo más completo posible el banco para cuando haya que hacer los cotejos con los jóvenes. Les seguimos diciendo jóvenes, son personas que ya tienen 45, 46 años, pero bueno, es la costumbre. Estamos buscando desaparecidos con vida y la forma de investigar es distinta, el objetivo de la investigación es bastante distinto y hacía falta una herramienta específica. De hecho, primero se elaboró un protocolo de actuación con pautas para la investigación de estos casos y meses después se creó en el año 2012 la unidad especializada para casos de apropiación de niños. Una de las metas fundamentales de la unidad de apropiación era agilizar los procesos de resolución de los casos que se denunciaban ante la justicia, ¿no? Achicar este tiempo de 22 o 24 meses y eso la verdad que se logró, no solo gracias al trabajo de la unidad, sino también al conjunto de los fiscales que se comprometieron mucho con esta tarea, ¿no? Lo que empezamos a hacer es que las investigaciones preliminares a partir de las presentaciones de Abuelas de Plaza de Mayo y de otros actores, pero principalmente Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI también, empezamos a hacer investigaciones preliminares para robustecer la información con la que el caso llegaba a la unidad y una vez que culminábamos la investigación preliminar, derivarlo a la jurisdicción que fuera competente para que continuara la investigación allá. Muchas veces el estándar probatorio al que se llegaba ya era suficiente, o es suficiente porque es algo que todavía está vigente, es suficiente para ir directamente a la prueba de ADN, ¿no? Entonces esto es algo que realmente creemos que funcionó, un mecanismo que agilizó mucho los procesos, sumado al protocolo elaborado en 2012 y sumado también a todo el conjunto de instituciones que participan hoy en día en esta tarea. El equipo interdisciplinario de CONADI que asiste a las audiencias, el grupo de asistencia judicial del Ministerio de Seguridad, el programa de Verdad y Justicia que también se encarga de las notificaciones a las presuntas víctimas. Atajo, otra institución del Ministerio Público Fiscal, nos ayuda con notificaciones a las presuntas víctimas para que no vayan policías o agentes de seguridad que puedan alarmar, digamos, a las personas. Así que esta es una tarea de la cual estamos muy satisfechos porque creemos que dio fruto. Después del trabajo de contacto con las presuntas víctimas, las audiencias
informativas que antes te comentaba, que son audiencias donde, bueno, nos comunicamos con las presuntas víctimas para decirle quiénes somos, qué investigamos, por qué estamos investigando su identidad y qué elementos reunimos. Los ponemos en conocimiento de esto, que es algo que tienen derecho a saber. Por un lado, para que lo sepan, por otro lado, para que puedan también ejercer sus derechos. Entre esos derechos, la posibilidad de hacerse un análisis de ADN de manera voluntaria, con independencia de que haya o no una orden judicial. Es decir, porque las personas tienen derecho a llegar al banco de datos genéticos por ejercicio de un propio derecho, ¿no? Entonces, muchas veces a partir de estos contactos con las presuntas víctimas, las propias víctimas eligen hacerlo voluntariamente porque quieren saber. Entonces, eso también es un mecanismo muy interesante porque bueno, la persona por su propia voluntad decide hacer el análisis y para nosotros es una información que después, a nivel de la resolución del caso, es muy útil. Y nos evita también formar una causa penal y que, bueno, con todo el desgaste jurisdiccional que esto implica, ¿no? La unidad fiscal empezó con 3 áreas básicas, pero con el tiempo se fueron complejizando las tareas y esto se fue como, bueno, diversificando y sumando tareas, ¿no? Inicialmente lo que planteamos fue un área de investigaciones preliminares, que era un mandato que teníamos explícito en la resolución de creación y además era un mecanismo, una forma de agilizar las investigaciones. Después un área de seguimiento, que es un área que digamos, se vincula con todas las fiscalías del país para tratar de agilizar las investigaciones, de colaborar, de preparar las audiencias, de brindar las herramientas necesarias a los fiscales y las fiscales que intervienen. Y después un área de investigación, porque algo que nos pareció que teníamos que hacer desde el principio es no solo tramitar rápido los casos que llegaban a la unidad o al sistema de justicia, sino también plantear investigaciones propias, porque son delitos que hay que esclarecer. Entonces, creo que el Ministerio Público no debía solamente quedarse con bueno, tramitar rápido los casos que abuelas de Plaza de Mayo denunciara, sino intentar investigar delitos que hay que esclarecer. Entonces ahí lo que hicimos fue generar un área de investigación con profesionales de otras disciplinas, para, bueno, sobre la base del conocimiento que tenemos del fenómeno y de los patrones de búsqueda, bueno, plantear investigaciones más generales. Y bueno, de ahí salen también casos para investigar. Es decir, que algunos de los casos que tramitan ante la unidad y ante el sistema de justicia, algunos casos fueron generados por la propia tarea de la unidad fiscal. Después con el tiempo fueron apareciendo muchas otras actividades que también generaron la necesidad de readecuar la distribución de trabajo dentro de la unidad, como por ejemplo el trabajo de exhumaciones, que es un trabajo muy exigente porque nos ocupamos de buscar dónde están los cuerpos de las personas que hay que exhumar, de los recursos que hacen falta. La unidad fiscal no es un lugar donde las personas asistan voluntariamente porque en general las personas van a Abuelas o a CONADI, que son las referencias públicas y las instituciones que hacen una campaña para que si las personas tienen dudas sobre su identidad se acerquen. Entonces, en general no pasa que las víctimas vengan acá o las presuntas víctimas vengan acá directamente. En general, nosotros nos comunicamos con esas personas porque tenemos una investigación abierta, ¿no? Entonces, sí, al día de hoy se hicieron casi 1.400 investigaciones preliminares desde que la unidad se creó. Casi 1.000 casos fueron judicializados. Algunos fueron archivados, cosa también que es muy importante, porque a veces hay denuncias que llegan y uno puede corroborar que en realidad hay un parto en regla o una adopción en regla. Y entonces, bueno, archivamos el caso sin necesidad de abrir una causa judicial. Es decir, también tiene sentido de hacer un filtro para que no lleguen casos al sistema de justicia que no justifican porque se pueden esclarecer. Después hicimos unas 52 exhumaciones de personas, de familiares de desaparecidos en estos últimos 2 años. Es un trabajo muy intenso. Por un lado con la Cámara Federal de Capital, que hace tiempo que viene trabajando en esto, pero además con muchos otros juzgados de las distintas provincias del país.